Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Salud y Mucho Más, un programa dedicado a la salud, pero a muchas más otras cosas. Y en ese particular, este ha sido un año sumamente interesante, no solamente en el aspecto de la salud, sino en las otras ámbitos de la actividad humana, como son la economía, la política y la forma de vida, el estilo de vida de la gente. Y este año, pues, ha sido un año de inflexión. Ha habido a través de la historia hitos en la evolución humana que han cambiado sustancialmente la, la evolución del planeta y de las actividades humanas en este planeta. Y yo pienso que esta pandemia sin duda alguna va a tener consecuencias, no sé si sean transitorias o permanentes, pero de que las van a tener, las van a tener. Y para hablar hoy de esto y de muchas otras cosas, tengo a una queridísima amiga, Vilma Petraza, la doctora Vilma Petraza, porque Vilma no solamente, además de tener ya títulos académicos de alto nivel, está sacando su doctorado. ¿Ah? Y bueno, esperamos llamarla pronto doctora dos veces, ¿no? Y ella es, además de una extraordinaria columnista, profesora universitaria, internacionalista, especialista en políticas públicas. Bueno, es una mujer multilateral, es una mujer de muchas dimensiones y es una gran persona y una gran conversadora. Así es que nadie mejor que Vilma para comentarnos un poco sus visiones de lo que ha sido este año desde su perspectiva en esos cuatro ámbitos, pues el ámbito político, el ámbito de la pandemia, la economía y el área personal. O sea que vamos a tratar en esta próxima hora de dividir el tiempo y los temas en esas cuatro dimensiones, en este cubo. Y empezamos en parte por la política, porque este año comenzó con la expectativa de las elecciones, era un año electoral en la principal potencia del mundo. Y aunque hay mucha gente que se molesta, pues porque bueno, Estados Unidos no es el mundo, pero las elecciones americanas tienen un impacto enorme a nivel mundial, ¿no? Y esta elección, sin duda alguna, era muy controversial por la naturaleza de los procesos que estaban en juicio. Entonces yo quisiera empezar el año, o empezar la conversación de hoy en el área de la política, preguntándole a Vilma que hiciera una abstracción por un momento y se imaginara cuál era su pensamiento ese primero de enero de este año 2020, cuando probablemente sus horizontes eran mejoramiento de su familia, cuidarse la salud, bajar de peso, hacer más ejercicio y ver qué iba a pasar con el panorama electoral. Vilma, viendo un poquito atrás, ¿cómo cambió las expectativas de las personas este año en términos de lo que iba a ser un simple año electoral más en la historia americana? Sí, iba a ser un simple año electoral más con una figura muy controversial, una figura, bueno, un populismo, un populista bastante único en la historia de los Estados Unidos, pero que nosotros hemos conocido ese tipo de personajes en América Latina. O sea, la verdad es que una forma de populismo radical, nacionalista, que ha empoderado a ciertos grupos y que ha exacerbado bastantes fracturas y divisiones en la sociedad estadounidense, pero que había logrado algo que, a pesar de haber sido es el cuarto, si no recuerdo, presidente que ha sido enjuiciado en los Estados Unidos, y el 5 de febrero del 2020 él fue, bueno, prácticamente el enjuiciamiento Exonerado. que comenzó, fue exonerado, pero digamos que el enjuiciamiento que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, que es donde hacen los llamados artículos del impeachment, artículos de enjuiciamiento, en las dos, solamente en uno, un senador, que es el senador Mitt Romney, pues consideró que él sí había hecho algo indebido y que era objeto digamos, que debía ser no exonerado, sino removido de su cargo.
pero de resto, prácticamente en pleno, los senadores republicanos lo apoyaron. Y entonces a partir de ese febrero del 2020, pues ya parecía que Trump tenía la elección ganada. Era Además, imbatible, sí, esa era la percepción era mía también, imbatible ¿no? y era Yo, particular porque acordémonos que yo sé que esto ha polarizado yo diría, como tú decías, Estados Unidos, las elecciones han polarizado hasta en el mundo, esto polarizado entre los que estaban a favor de Trump y los que estaban en contra. Pero precisamente en ese sentido, él se había metido en ese problema que lo llevó al enjuiciamiento político porque quería evitar que el candidato Biden, el precandidato Biden, se volviera el candidato, a pesar de que, como tú sabes, al principio Biden dio varios tumbos en el proceso. Cuando finalmente logra la nominación es porque, bueno, lo logró, al final logró superar los escollos, pero parecía que Trump sí parecía tener esa intuición de que la persona que le iba a dar problemas a él era Biden. A pesar de que se veía un candidato sumamente débil, en aquel momento yo no se preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, después de marzo de este año, como sabes, el mundo cambió. Nos cambió a nosotros, no estoy diciendo porque el mundo empezó a cambiar desde finales, digamos que el tema de la pandemia, porque hay que decir que este es un año pandémico. Vamos a hablarlo de esa manera. Tú mismo decías que era un año diferente a todo lo que habíamos vivido en la historia y en verdad, cuando tú tienes que la humanidad, por una misma causa, cierra su economía y todo el mundo empieza a vivir una suerte de pánico colectivo. y todo el mundo se entera, porque esa es otra cosa. Ya hoy hubo una pandemia hace 100 años, en 1917, pero las comunicaciones en esa época no permitían que todo el mundo comulgara simultáneamente con lo que estaba pasando. Es más, había el bloqueo de la guerra, o sea que mucha gente ni siquiera sabía que estaba pasando aquí. Pero ahora todos estamos enterados de cada persona que moría en España, en Italia, todo lo veíamos, las calles vacías, o sea, era es un evento Acuérdate que empezó en mundial. China ya el cierre, cuando se cierra la ciudad de Wuhan, se cierra, creo que se llama la ciudad así, porque yo a veces lo confundo entre la provincia y la ciudad, pero esta Sí, ciudad, la Wuhan. que cierran, Wuhan, exacto, que la cierra, y empieza el mundo reporteril que estaba dentro a reportar al mundo lo que estaba pasando, el cierre agresivo que había tenido el gobierno chino. Y luego nos empezamos a enterar de lo que empieza a pasar en Europa y nosotros estábamos viviendo la vida feliz en Estados Unidos, al punto que yo estaba en febrero, quiero que sepas, yo estaba en febrero en Europa. Y yo estaba hablando de pareja un evento de pareja aquí en Miami. Por eso te digo, estábamos nosotros y entonces el 15 de marzo aproximadamente, que es cuando el gobierno de Estados Unidos cierra los viajes con Europa, y yo tengo, por cierto, a mi hijo en ese momento en Europa, y en 6 horas lo hago que se venga y en 6 horas está de vuelta a los Estados Unidos. Él estaba encargado de las operaciones de su empresa en Europa, de la empresa donde él trabaja, y entonces bueno, todo el mundo nos cambió y bueno, empezó a cambiar también la vida en Estados Unidos de una manera dramática. Y esto que decías tú de cómo un evento, que es evento médico, pero que tiene un impacto en la economía, que tiene un impacto en la sociedad, que tiene impactos personales, ¿cómo no iba a tener un impacto político Sí. fundamental? ¿Qué Ahora fue lo fíjate. peor del año en política? Si tú tuvieras que, dentro de Bueno, todas las lo cosas peor que del año en pasaron, política fue la pésima respuesta del gobierno. Yo diría que el fracaso del liderazgo de Donald Trump, porque él tenía la elección en sus manos, José Antonio. Si él hubiera mostrado una empatía, aunque fuera que no la sintiera, pero que la simulara, que realmente le importaba, inclusive cuando tuvo la oportunidad, sea verdad o no, porque muchos dudan porque nunca supimos exactamente cuándo se contagió, cómo se contagió, y en 3 días o 4 días ya estaba curado supuestamente. Pero bueno, vamos a suponer que sí, estaba enfermo. Y entonces él hace ese acto dramático de quitarse la máscara y como aparentar que tiene problemas respiratorios, pero que se quita la máscara dramáticamente y le dice a la gente, no se dejen dominar por el virus.
era porque él necesitaba esos baños de... Boris Johnson lo tuvo peor y sin embargo le sacó muchísimo provecho porque se transformó o cambió por completo su estilo de gobierno a raíz de su experiencia con el COVID. Trump Pero no estamos lo hizo. haciendo a Boris Johnson, pero Boris Johnson aprendió de la experiencia porque estuvo cercano a la muerte. Sí, Boris Johnson estuvo en terapia intensiva, tú lo recuerdas. sí, Y lo que quiero decir es que Trump, en cambio, lo que hizo desde el principio, estamos hablando de que, acuérdate que en la entrevista que él le da, esa larga entrevista que le da a Woodward, él dice que él sabía que el virus se transmitía por aire y no nos dijo nada, porque no quería causar pánico. Al contrario, empezó a prácticamente a quitarle importancia al virus, que si se iba en abril, que si se iba, cuando se calentara un poco se iba, que iba a desaparecer de repente. Y cuando la última cosa que dice, en una entrevista que da en el mes de agosto, después de la VEPA, no sé si fue, ¿cuándo es que él se enferma? ¿En agosto o un poco antes? sí, ya en el En esa último época, ¿no? trimestre del año. Bueno, él le dice a este Jonathan Swan de Axios, es lo que es. Sí, Cuando él le it is habla what de it lo que is. it is what it is. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que un individuo que tenía en sus manos, que con solo mostrar, y digo que tenía en sus manos el triunfo porque con solo mostrar que le importaba el pueblo estadounidense, Sí, que le importaba una sola muerte, ya era dramático? Y sí. en ese momento, acuérdate que nosotros hemos subido de una manera que al punto que hoy, José Antonio, tenemos una muerte por cada 1.000 personas. Y eso es una cifra absolutamente Enorme. escandalosa. ¿Ok? Sí, Entonces, ¿cómo es posible que él, que lo único que necesitábamos, porque él tenía todo en sus manos, todas las herramientas del poder del gobierno federal y guiar al y la país? voluntad de abuso, porque Claro, si algo es admirable de Trump, es su caradurismo para tomar medidas que por eso. son Fíjate, y no él tienen podía precedente, ocupar. y él las hace y dice cosas que jamás ningún presidente ha dicho, como que si no le importara para nada la opinión pública. Es más, la gente que me ha dicho, bueno, es que el virus lo hizo perder las elecciones. No, el virus no fue el virus, fue su reacción ante lo que pasó. Si él Bueno, hubiera reaccionado en forma diferente, este virus hubiera sido una oportunidad única por eso, mira, de él tenía nada liderizar más y nada la menos que el carrera National. contra él. Acuérdate que la acta de defensa que dijeron que de hecho existe una legislación que se pasó aproximadamente en 1953 durante la guerra de Corea, donde él pudiera haber puesto al aparato productivo nacional a producir lo que necesitaban las personas que estaban digamos, en el frente de batalla fundamental, es decir, los trabajadores de la salud, con las máscaras, los equipos, esto es lo que llaman PPE. O sea, él tenía todo en sus manos y además, acuérdate que el gobierno federal aquí es el que da los recursos. Pero entonces, en vez de él dar una línea clara y orientar la respuesta nacional a través de una política federal de ir contra la pandemia, se puso a pelear con los estados, dividió los estados entre azules y rojos. Cuando salió lo del el problema racial, que la muerte de George Floyd regeneró o reavivó de nuevo el tema de la Black Lives Matter, se puso a pelear, habló de Antifa, habló de cualquier cosa, buscó desviar la atención en vez de concentrarse en lo más importante, porque inclusive en ese momento, José Antonio, él le pudo decir a la gente, no voy a dividir a la sociedad, tenemos que ser una sola sociedad, estamos juntos en esto. Yo siento también lo que le pasa a la población afroestadounidense, sabemos que esto es parte de la situación de crisis que estamos viviendo, hemos cometido errores, hay que revisar, pero le estábamos pidiendo demasiado, le estábamos pidiendo que fuera un líder nacional. Y lo Para poco el que tenía la comienzo de la plantilla para nación. hacerlo. Ya el Estado, después de varias administraciones anteriores, tenía un plan de trabajo para pandemia. E Totalmente. indudablemente su equipo a nivel de CDC y a nivel del Instituto Nacional de Ciencias tenía los mejores, tenía a los doctor Fauci, tenía a la doctora esta a cargo de todo. O sea, Acuérdate que cerebros se no le puso a pelear faltaban, también con la ciencia. pero Acuérdate, en vez de darle su puesto y dejar que esas personas liderizaran la conducción científica del problema, se puso a pelear hasta con ellos.
Mira, yo dije en algún momento, y puede sonar muy fuerte, pero es como cuando tú dejas que tu narcisismo te obceque de tal manera que cometes estupideces. Sí. Porque realmente era tan, o sea, competir con el doctor Fauci. Fauci, ¿por qué cometer, por qué el principal infectólogo de la nación, que tiene años? Y todo por el uso de los tapabocas. O sea, si tú me dices Exacto. que fue un problema Hay un presupuestario, momento en que fue un que problema de otro tipo, pero hay un por el momento uso del en que tapabocas. dice, y en reuniones que salen a la luz pública lo que pasa, él habla de los idiotas, los científicos idiotas, Sí, y considera y empieza a pelear y a batallar, así como lo hizo con Fauci, con el doctor Fauci, también lo hizo con cualquier asesor que le estuviera diciendo la verdad. Y empieza él mismo a autoaislarse de la verdad, de la realidad de lo que estaba pasando. En otras palabras, José Antonio, se puso a pelear con el virus. En sí, vez de combatirlo, en vez de generar una respuesta nacional. La gran derrota de Trump fue un autogol, fue una un autogol. autoderrota. Sí, Y no digo porque no quiera darle crédito a lo que pasó con Biden, que por el otro lado, resulta que se crece paradójicamente. Bueno, decían, bueno, es que él estaba metido en su sótano, él no salía del sótano, él no hizo campaña ni se fue a dar baños de pueblo, ni hizo grandes meetings porque era lo responsable no hacerlo. Era lo responsable no hacerlo, y ya sabemos que los eventos del presidente fueron eventos lo que llaman super spreader. Eran eventos donde se contagiaba la gente. Pasó en la Casa Blanca, en los eventos que hizo, incluyendo el de la juez, que fue la última juez, ¿cómo se llama? La Barrett, la señora Barrett, que en ese evento donde él la presenta para luego nominarla, ahí se produce un super spreader event, o sea, un evento donde se contagia un montón de gente, salen como 30 personas contagiadas, no sé cuántas. Entonces, o sea, eso, y mientras tanto el señor Biden hacía algo muy, yo diría, muy responsable, sí. porque era una campaña sui Bueno, generis. presentó una antítesis, una Claro, y diferente además de alternativa de eso, fíjate que conducta, lo ¿no? interesante, después, él mismo, si yo digo el autogol pasa también, y por eso es que se genera, él empieza a conspirar contra el proceso, yo creo, cuando él empieza a percibir, primero que él no tenía un plan B de que ahí iba a ser si perdía, o en todo caso su plan B era Sí. decir que había habido un fraude, porque él nunca iba a aceptar que había sido derrotado. Pero precisamente él mismo le dice a su gente que no vote por correo, que no Ahora, voten por correo, y votaron por correo y por adelantado más de 101 sí, millón, o creo sí, que más, una grama. personas. A eso quería llevarte ahora, ¿no? Apartando la parte de Trump en política, a tu juicio, ¿cuáles han sido las grandes fallas de este sistema democrático que se han hecho evidentes este año en particular? ¿Y cuáles han sido algunos de los aspectos positivos que tú has visto en el proceso político integral? Bueno, Ya no hablando de Trump, sino hablando de las instituciones, del Congreso, de la Corte Suprema, de los gobernadores, de las cuestiones legislativas. ¿Cómo analizas tú como politólogo qué grado le darías al sistema político electoral americano en el marco de este año? ok, si tú quieres que le dé una nota, está cerca de la Wow. C. Está en C y yo creo que a veces D. ¿Ok? Y te quiero decir Cuéntanos, con esto que descríbeme ahora a ese estudiante por qué le va a dar tan mala nota. no, Qué no no, es funcionó que este año? bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema electoral nunca había sido puesto tan duramente a prueba, porque nosotros siempre asumimos, José Antonio, que la transición del poder, la transferencia de poder, eh, por norma, es pacífica. Hay un proceso que se da una elección en el cual, como tú sabes, no es que los medios deciden. O sea, a mí me parece tan Es una absurdo. aceptación de resultados. O No, sea, es que los que están transmitiendo los los resultados, contendientes claro, aceptan los resultados. primero están transmitiendo los resultados los propios estados que están en los centros. Tú sabes que esto es un sistema descentralizado. Ah, Eso es lo primero que hay que decir. Y entonces lo que hace AP, que es la que va, es como quien dice el canal que va transmitiendo a los medios, es decir lo que está pasando en ese proceso. ¿A este proceso sí va a demorar más? Claro que sí, no es que llegaron de madrugada masivamente votos y entonces ahí salen
porque aquí nosotros tenemos versiones de Sidney Powell venezolanas que han estado también metidos en esto del cracking y toda la tontería. O sea, por favor, se suponía y se sabía que si eran votos, incluso votos por correo, en estados que inclusive se evitó que esos votos empezaran a ser contados antes, es decir, que no de llegar el día de la elección y el cierre y empezaran a ser contados, sino antes, como pasó en Florida y no hubo problema porque nosotros tenemos una tradición de voto por adelantado y voto por correo en Florida y aquí no hubo ningún problema. Pero en estados donde sí impusieron problemas porque creo que estaban, de alguna manera ellos ya estaban planeando. Acuérdate que Trump lo que quería hacer la noche de la elección, es decir, que había sido tan avasallador y eso es lo que él utiliza. Él sale a las 3 de la mañana. Mira, yo tengo inclusive una discusión con una persona que dice ser un gran analista, por cierto, de mi país, de Venezuela, de nuestro país, porque nosotros somos venezolano-americanos. Y también del otro país del cual nosotros provenimos, y decía, no, es que Biden jugó posición adelantada. Le digo, no, el que jugó posición adelantada fue el presidente Trump, cuando sale a las 2:30 o 3 de la mañana a decir que él había ganado y que lo que estaba pasando era algo irregular. O sea, por favor, cuando todos esos votos se estaban contando y no podía haber resultado la noche de la elección. Fíjate que realmente nosotros nos enteramos una semana después, o sea, prácticamente el sábado de la semana después de la elección, ese sábado fue que nosotros llegamos a conocer, no en una semana, unos cuantos días después, quién había tenido mayor cantidad de votos electorales para ser electo presidente de los Estados Unidos. Y empezamos Ahora, el proceso electoral entonces fracasó, bueno, yo creo, según lo dices, primero por el proceso de desagregación que hacía que cada estado tiene sus propias máquinas, su propio José, yo no sistema. quiero que tú pienses que yo estoy diciendo, porque el sistema en el pasado ha funcionado. Nosotros tenemos claro, y debemos tener claro, que el sistema Sí, pero electoral de Estados Unidos siempre ha sido descentralizado. Funcionó porque siempre hubo diferencias importantes entre el ganador y el triunfador y el perdedor. Pero en este caso, el sistema es bastante frágil a la hora Bueno, pero fíjate lo que tú estás diciendo, algo muy importante. Tiene una ventaja, eso sí, que es difícil de controlar un fraude masivo porque por eso, los sistemas no son se muy puede diferentes. cometer fraude masivo porque aquí no hay un Consejo Nacional Electoral al Ni hay estilo un solo proceso que tú puedas hackear uno solo y hackear a todo el país. Eso de que vas a generar un algoritmo nacional, No. esa es una, honestamente es basura desinformativa, o sea, conspirativa. Eso evidentemente no es así. No, lo que yo te quiero decir es, obviamente el proceso nunca había sido puesto tan a prueba. Si había habido una elección donde en un solo estado, ya sabemos lo que pasó en la elección Gore, Bush-Gore en el 2000, y donde la Corte Suprema para el conteo que se está dando por orden de la Corte Suprema de Justicia del estado de la Florida y termina la elección apartándosele a Bush. Eso fue un caso único, pero entonces aquí no podría, primero no se aplica porque no hay ninguna duda de quién ganó. Y por otra parte, nosotros ya tenemos tres instancias históricas. Bueno, para hablarte claro, de las 8 últimas elecciones, solamente en una ha ganado el voto popular también el Partido Bueno, Republicano. a eso vamos. En todas. El voto popular los ha perdido. El voto popular no está acompañando, porque una de las cosas que está pasando es que cada vez es más claro que el sistema electoral tiene que cambiar. Acuérdate que tendría que ser por enmienda de la Constitución. ¿En qué sentido la enmienda? Porque evidentemente aquí el presidente se decide por voto electoral y no por voto popular. El voto popular es una guía, pero aquí también existe a nivel de los estados, salvo en 2 estados, Nebraska y Maine, el concepto del ganador se lo lleva todo. ¿Qué pasa? Eso genera una gran distorsión como lo que hemos visto, por ejemplo, la señora Clinton, prácticamente 3 millones de votos y Trump gana por 77.700 votos. Hay gente que dice ahorita, bueno, eso pasó ahorita también porque evidentemente, bueno, no pasó ahorita porque evidentemente sí gana, aunque hay gente que está diciendo absurdamente, fue solamente por 49.000 votos. No, porque
Biden tenía varias opciones para ganar el colegio electoral, de manera que depende de cómo lo quieras ver y qué narrativa quieras poner. Bueno, a eso voy. ¿Tú crees que las sustanciales críticas que se han levantado este año al sistema de colegio electoral y se traduzcan en próximos años en una enmienda constitucional Mira, que debería haber una establezca enmienda eso? constitucional o debería haber, tú sabes que el Popular Vote Interstate Compact, que se llama, es un acuerdo entre los estados. El Eh, Partido Republicano tiene la percepción de que si aquí se vota por voto popular, ellos no ganan una elección más nunca. bueno, yo creo que por eso se oponen al voto popular, pero lo correcto en cualquier sistema democrático, acuérdate que ellos dicen, no, es que aquí no hay un sistema democrático, es una república. Una república, por favor, no deformemos el término. A la república, la definición de república hoy es el concepto de democracia representativa. Y evidentemente no tiene ninguna contradicción el concepto de la república con el concepto del voto electoral. Por eso me parece un poco agarrado, digamos, este argumento, Sí. yo diría, Semántico. de la derecha, yo diría cada vez menos democrática, porque hay una derecha democrática, pero esta es una derecha que cada vez se aleja más de la democracia. Y hoy por hoy pareciera que el Partido Republicano se está yendo en un rumbo muy peligroso, Sí. donde están poniendo en riesgo los frenos y contrapesos. Acuérdate que el colegio electoral fue, no, mira, Estados Unidos se ha basado siempre en acuerdos políticos y en consensos, construcción de consensos desde el principio, porque si no, no tendríamos constitución. Y el colegio electoral fue una situación, digamos, de consenso, donde todavía no existían partidos políticos. Y lo que ha venido a ocurrir, y por eso prácticamente desde el principio, acuérdate que la enmienda número 12 se pone porque hay un problema ya con el colegio electoral, cuando quedan empatados el presidente y el vicepresidente, que era, acuérdate que el que llegaba de segundo era el que la elección era el vicepresidente, pero ¿qué pasa cuando quedan tan cercanos? Entonces se generó una situación que llevó a poner la enmienda número 12. Y luego, en otra crisis que se produce en la elección de 1878, si mal no recuerdo, se da otra ley, una ley necesaria para hacer que todo el proceso de conteo se dé como lo vemos el día de hoy. Pero como todo, es como un sistema que ha sido construido a retazos, como en medida que se presentan los problemas, vamos solucionando. Pero claro, si tú estás ahorita en una situación donde los actores políticos parecen no capaces, sobre todo una ala más que otra, de ponerse de acuerdo porque está tan polarizada la situación y hay actores políticos tan interesados, de hecho, que parecieran cada día estar más alejados, no solamente del discurso, sino de la práctica democrática que implica, muy importante, José Antonio, decirlo, la democracia no se basa en leyes que pasan y en reglas, se basa en normas. Y las normas no son escritas, son formas de comportamiento y de manera de hacer las cosas que respetamos. Y aunque no esté escrito ante en la ley, la costumbre, es como esto de la transición, la costumbre. Inclusive, Eso me uno lleva. busca, sí, la norma es muy importante y la transición de poder se hace sobre todo por el respeto a la norma, de que Bueno, la eso transición me lleva entonces a que esta telenovela no ha terminado. no ha terminado. Tenemos grandes, ya se pensaba que esto se había terminado con El 14, la el notificación, 14, pero el 6 de enero va a sí. haber un acto de político donde el presidente del Senado, el vicepresidente, va a tener que certificar, abrir el proceso. Él lo que hace es que él está presidiendo el Pero conteo. tú has visto ya los movimientos Claro. de políticos en el Senado. Y en ¿Qué la Cámara. chance ves tú que después de haber sido designado presidente ya hay una transición en proceso? El mismo jefe del Senado, el líder del Senado reconoció el triunfo de Biden. ¿Qué representaría desde el punto de vista político nacional e internacional una crisis de legitimidad de Biden producida por esta inesperada estrategia republicana Bueno, de cambiar la norma que se voy hace? a decir, todo lo que ha pasado a posteriori es es una ruptura de la norma, porque estos eran procesos prácticamente simbólicos. Ya la gente sabía, después del día de la elección, unos días después, quién había sido el presidente.
no había que tener todo ese show de demandas que realmente son grotescas, porque a nivel de las cortes de los estados, a nivel de las cortes supremas de los estados, a nivel de cortes federales y a nivel de la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que el presidente Trump creía que eran sus jueces. No, hay una cosa que es clara, José. Aquí se ha preservado la democracia porque actores intermedios, me estoy refiriendo a nivel de gobernadores, a nivel de los que les toca hacer la certificación en los estados, a nivel de los gobernadores, a nivel de los secretarios de Estado, de los estados y a nivel del sistema judicial. Esas personas se han comportado respetuosos de la norma. Pero ¿qué pasa? El liderazgo nacional, sobre todo, y voy a decirlo con claridad, y mucha gente va a decir, bueno, esta señora no es republicana. No, yo soy independiente en este momento. No estoy inscrita en un partido político porque considero que ningún partido político en este momento refleja mis creencias. Yo creo en el liberalismo filosófico, el liberalismo clásico. Creo en el libre mercado, creo en la democracia, creo en el Estado de Derecho, todo lo que implica el liberalismo político como filosofía. No como llaman aquí liberales, eso es otra cosa. Y entonces ningún partido me representa. Y cuando yo te digo eso es porque a nivel del liderazgo nacional del Partido Republicano han quedado sumamente mal en respetar los frenos y contrapesos y en mantener yo diría la integridad del sistema democrático que pasa primero por aceptar el resultado de una elección y permitir y simplemente que se dé la transición pacífica del poder. Y entonces, ¿qué pasa? El 6 de enero es otro acto simbólico porque ya el colegio electoral se ha reunido en las capitales de los diferentes estados y han certificado y han dado los votos electorales al candidato que ganó. Y lo han dado tanto al que perdió, es decir, si el presidente Trump ganó en Alaska, bueno, la gente del Colegio Electoral de Alaska se reunió y le dio los votos electorales. Si el presidente, el presidente Trump, el candidato Trump, si el presidente electo, si Biden, el candidato Biden, ganó los votos electorales en Pensilvania o en Wisconsin o en Nevada o en Arizona, que son los estados cuestionados, o en Georgia, se les dan, simplemente se sientan, se reúnen en la capital de cada uno de esos estados los electores y le dan su voto electoral. ¿Qué pasa? Ya sabemos que hay una jugada, por ejemplo, en Arizona, y hoy creo que otros estados, donde ellos se reunieron y que nombraron sus propios electores, y ellos piensan llegar el día de la elección, el día del 6 de enero, que simplemente es un acto ratificatorio del resultado, a generar ruido. Y ya hay un senador de Missouri, ahorita se me escapa el nombre del senador, creo que lo tenía aquí conmigo, que está diciendo que él va a cuestionar los resultados y ya sabemos que hay gente en la Cámara republicana, de manera que van a generar un problema. Sí, hay gente que está presionando, inclusive está demandado el vicepresidente para que el vicepresidente se salga de su rol, que es un rol básicamente de presidir y que se dé, porque tú sabes que el conteo simplemente le está presidiendo la reunión. Acuérdate que el vicepresidente es el presidente del Senado, pero él es que en esa reunión de la plenaria, digamos, del Congreso, él va a estar presidiendo esa reunión. Es un momento muy importante solamente desde ese simbolismo. Pero ahora quieren hacer que él acepte los electores por ejemplo, de Trump, con respecto a Pensilvania, con respecto a, qué sé yo, Arizona. Y eso es inédito, eso nunca se ha hecho. No solamente es inédito. Mira, obviamente uno dice, ¿es ilegal? ¿Es ilegal? Sí, porque no se ha hecho de acuerdo a la norma. Pero el problema es que estás generando, no hay una ley que diga que se tiene que hacer o no. Hay un espacio, ¿ve? No digo de duda, sino un espacio que como no se había dado esta situación, no se había contemplado que algo como eso pudiera pasar. Pero sería algo terrible, porque si algo queda claro, es que independientemente de lo que hagan los republicanos para darle, que no va a pasar,
no, simplemente no puede pasar. Ya la Corte Suprema se pronunció. Acuérdate que Nancy Pelosi no va a aceptar, simplemente porque es la presidenta de la Cámara, y ya Mitch McConnell había reconocido y estaba buscando contener ese show que quieren montar, digamos, los más radicales, pero pareciera que hay factores dentro del propio partido republicano que quieren seguirle el juego, un juego bastante, yo diría, perverso, porque estás generando crisis de legitimidad innecesaria, una crisis de confianza innecesaria, No, estás y un generando una estímulo a... inestabilidad y una ingobernabilidad. Desde el punto de vista de la visión de la gobernabilidad, estás destruyendo la confianza en la democracia, de manera que no deberías caer en eso, pero lamentablemente hay personas que están dispuestas a seguir un juego no democrático con el fin del complacer al querido líder, al caudillo. Porque esto es un caudillo Increíble, que ¿no? quieren Increíble. complacer. No, y te lo digo de verdad porque aquí hay que ser muy responsable, José. Más allá, yo te lo digo de verdad, yo diría como analista, pero también como estudiosa, como profesora de estos temas, tenía la elección de sus manos y el único gran responsable de haber perdido las elecciones se llama Donald Trump. Porque no era que Biden era un mal candidato, pero no era un candidato extraordinario. Trump tenía todas las de ganar. Además, sería la única situación en la historia, si eso fuera posible, en el cual el que está en el poder le hacen fraude. Es todo lo contrario históricamente. El que está Sí. en el poder es el que hace el fraude. De manera que Bueno, por eso es el no que tiene tiene ningún tiene el poder asidero. de hacer el fraude, ¿no? Por eso no tiene ningún asidero lo que está diciendo. Pero ¿por qué? Porque no quiere asumir su responsabilidad frente a su propio fracaso. Fracaso flagrante como líder de la nación en un momento en que en medio de una pandemia, donde tenemos más de 340,000 personas que han fallecido, donde hay más de 19 millones de personas que han sido infectadas con el virus, muchas de ellas están hoy recuperadas, pero hay por lo menos 7, no sé cuántos millones. Te puedo buscar la cifra exacta porque no me gusta hablar sin tener toda la cifra conmigo, te la voy a buscar rápidamente, pero en todo caso, cuando tú tienes yo te voy a decir exactamente, tenemos Bueno, de eso vamos a hablar ahora en esta parte del programa. 20.196.578 personas, casos en Estados Unidos, y acuérdate que ha sido un crecimiento exorbitante en el último mes, y en los últimos 2 meses ha sido espantoso lo que ha Bueno, pasado. en Y hoy California tenemos pasó de 3.000 casos diarios a 13.000 casos diarios. 350.346 personas fallecidas y 7 millones, casi 8 millones de casos activos. O sea, si hubiéramos tenido coherencia en la respuesta, porque mira lo que está pasando, yo sé que esa es tu especialidad, pero con la distribución de las vacunas, supuestamente a estas alturas vamos a tener 20 millones de personas vacunadas y lo que llevamos son como 2 millones. ¿Tú me puedes explicar que hasta eso, porque hace rato que él decidió, como quien dice, abdicar la función de ser presidente, porque lo único que ha hecho es quejarse de la elección y mientras tanto el país padeciendo, ni siquiera algo tan importante como decidir, porque no es simplemente decir, denle $2,000 después que su propio secretario del Tesoro fue el que propuso los $600. Y yo, me sorprendo y digo, 2,000, no, tienen que dar 2,000. Y entonces me sorprendo de lo que dice la ley de presupuesto que se estaba pasando simultáneamente. No, perdóname, no hagas todo ese show cuando lo cierto es que la propuesta viene de la llamada ley de los héroes, the Heroes Act, donde ya se había planteado y estaba congelada por el Senado, pero esa ley había pasado a nivel de la Cámara, donde precisamente se contemplaban $2,000 por persona, o sea, precisamente para ayudar en esta crisis, porque mucha gente hoy, donde están haciendo colas por comida, gente que está desempleada, gente que no tiene, no solamente no tiene para pagar la renta y están a punto de ser sacados de sus casas, las casas donde están rentando porque no tienen cómo pagar. Hay una realidad dramática en el país y cuando yo te digo eso te lo digo con una gran tristeza porque siento, José, que yo no estoy hablando de Estados Unidos. Es que no me parece que es como una inmensa pesadilla de la que no terminamos de despertar. ¿Y sabes por qué se produce toda esta pesadilla? Porque no tuvimos liderazgo.
porque aquí es cuando uno necesita y la gente espera una respuesta desde el líder. De manera que el único gran responsable de que más de 81 millones de personas hayan votado en su contra, algunos votaron a favor de Biden, pero muchos votaron en contra de Trump, pues el presidente Trump, él perdió la elección y lamentablemente no tiene la entereza, ni la valentía, ni la capacidad, y yo diría emocional, de reconocer me equivoqué, porque también la grandeza del liderazgo es reconocer perdí y tuve la responsabilidad en eso. Y si él quisiera tener un futuro político, ya sea en el 2024 o no sé cuándo, él tendría que tener la entereza de reconocer me equivoqué, pero ni siquiera. Su narcisismo es tan extremo, tu narcisismo histriónico, y yo diría que con una mezcla hasta sociopática, es tan extremo que no solamente no escucha ni siquiera a su hijo político, no está escuchando ni siquiera al vicepresidente, no está escuchando ni a Mitch McConnell, que ha sido tan fundamental para que él pueda llegar a donde llegó. No, prácticamente por eso tantos asesores de él han terminado o renunciando o votados por él. Inclusive su secretario de Justicia, el 23 de diciembre, se va. O sea, porque simplemente él es incapaz de escuchar que perdió y que necesita, sobre todo, estabilizar al país, concluir como debe concluir con el honor correspondiente de termino mi presidencia, pero es que no puede aceptar que él fue el culpable de su gran fracaso, que es el fracaso de no haber sido reelecto. Es Bueno, la verdad. vamos a hablar, salir un poquito ahora del ámbito político y vamos a hablar de la pandemia como tal. Ok. No necesariamente. Bueno, en eso tú eres el experto. Yo se voy a escuchar más a ti de lo que... No, bueno, no, yo lo que quería también hablar, sí, ¿qué es lo que tú has visto independientemente de la tragedia humana y económica que ha traído la pandemia? ¿Cuál ha sido lo más criticable del comportamiento humano ante la pandemia? ¿Qué has aprendido tú de la manera en que han reaccionado diferentes países, diferentes grupos humanos ante esta pandemia? Bueno, yo creo que una cosa, hemos aprendido que la conducta responsable no depende del nivel de desarrollo de la sociedad. Digo porque sociedades muy desarrolladas como esta, hemos visto las cosas más insólitas, cómo la gente se opone con el concepto absurdo de que mi libertad está por encima de todo. No, no es el ejercicio de la libertad responsable, porque el ejercicio de la libertad responsable implica un sentido verdaderamente, digamos, de compromiso e internalizado de la ciudadanía. Y eso no lo hemos visto en muchos estadounidenses hoy. Entonces, por eso también explica, claro, yo creo que también, y vamos a dar de nuevo la responsabilidad a cada nivel, porque cada uno de nosotros es responsable, pero si tú tienes los grandes líderes de la nación no asumiendo lo que tienen que asumir, que es precisamente ponerse la máscara, es decir, si el CDC pasa una medida, no salir entonces a los 2 días diciendo liberen Michigan, liberen Wisconsin, no, el presidente, sino que tú actúas como un ejemplo, la gente te sigue, sobre todo cuando tienes una sociedad tan altamente polarizada como esta. Pero aquí la máscara ha sido politizada desde el alto poder y mucha gente lo ha asumido como un desafío y es como un insulto a mi concepto de libertad. Es como que es algo que está fuera de mí. ¿Por qué tengo que hacerlo? No me gusta que me imponga. Un momentico, es que no se trata de imponer, es por tu seguridad y la de los otros. El concepto de nuevo de la libertad responsable. De manera que muchos lo han considerado como atentados a su concepto de libertad y a su ejercicio de la libertad. Es absolutamente lo contrario. Porque para poder ejercer la libertad tienes que estar saludable, por Dios. Entonces aquí hemos visto eso, mientras que en sociedades como, si yo te puedo poner, por ejemplo, Nueva Zelanda, ha sido absolutamente fascinante cómo la gente se ha comportado, donde ha tenido un liderazgo nacional sumamente responsable. La primer ministro realmente es una mujer impresionante cómo se ha comportado. Inclusive en países
que han pasado por sus momentos difíciles, Canadá, con Justin Trudeau o Angela Merkel en Alemania, o Corea del Sur, que ha tenido también un gobierno sumamente responsable, porque yo creo, José, que no podemos separar la conducta individual de la conducta de los líderes. Acuérdate que nosotros modelamos, así como cuando lo hacemos con nuestra familia. Si yo, por ejemplo, no doy el ejemplo en valores y en mi conducta a mis hijos, pues mis hijos terminan haciendo cosas que yo misma promoví con mi falta de disciplina y mi falta y con mi actuación poco ceñida a valores necesarios para que sean ciudadanos responsables. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que lo que se ha puesto a prueba primero es que los ciudadanos somos más o menos responsables y que nos modelamos de acuerdo a cómo la sociedad se ve a sí misma. Y entonces cuando tenemos conceptos, yo diría, desfasados de lo que significa la libertad, y no entendemos que la libertad siempre va vinculada al concepto de la responsabilidad, pues se producen también grandes problemas sociales, grandes rupturas. Digamos que el tejido social se resiente, sobre todo en una situación con él como esta que ha puesto a prueba a todas las sociedades del mundo, incluyendo esta que es bueno, ha sido la sociedad ejemplar y la que debería, por cierto, estar llevando el liderazgo, digamos, guiando al mundo en coordinación con otras grandes Yo diría potencias, que con otros ahorita, países. nadie se siente, ningún otro país está nada entusiasmado de seguir el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Sí, El otro día reflexionando sobre esto, y tengo que ver porque me puse a pensar qué es lo mejor que esta pandemia nos haya traído a todos. Y te hago esa pregunta a ti, dentro sí. de todo, ¿qué consideras tú que es lo mejor que nos trajo esta pandemia? Si es que tiene algún lado positivo, lo que... Bueno, a mí me hizo ser mejor ciudadana. Soy más responsable hoy. Eh, aprender el valor de la vida, porque tú sabes, José, que además yo estuve muy enferma y que yo pude ser parte de la estadística de mortalidad de este país. Nosotros hemos perdido gente conocida, tú lo sabes, que muy querida por nosotros, que han muerto producto de esta pandemia, a ser responsable, a también inculcar responsabilidad a mi familia, a ser responsable también en inculcar responsabilidad a mis estudiantes. Yo traté sobre todo incluso de protegerlos en la medida de lo posible y traté siempre de que ellos entendieran la dimensión de la responsabilidad que ellos tenían también en cumplir con la normativa social, más allá de las preferencias que tengamos de hacer lo que nos gusta o lo que simplemente nos place. Y otra cosa que aprendí muy importante, José, es que no estamos lejos. Es que la tecnología, como nos tiene en este momento cerca a ti y a mí, estamos hablando. Me he contactado con muchísima gente porque sí comprendí también que tenemos una aldea global, que realmente vivimos en el mismo planeta todos y que nos podemos ayudar, no importa la distancia de física, que a través del Internet y de todo este mundo podemos contactarnos unos a otros y darnos el respaldo y darnos el apoyo Eso es lo que interesante. necesitamos. En otros países, esta crisis le dio a la población, bajo la misma identidad nacional, una suerte de propósito común: sobrevivir la pandemia y colaborar entre todos para buscar la solución y eso. Y eso unió a muchos países. Estados Unidos probablemente uno de los pocos que se desunió. Porque estábamos ya muy polarizados de antes. Es Por eso increíble, había ¿no? una condición, Otros hablando de países, condiciones preexistentes, tú como médico que lo sí, sabes, este país ya estaba enfermo desde el punto doloroso. de vista así, de Y la otros fractura. países que Sí, crearon una identidad de esfuerzo común. Aquí la sociedad se fracturó entre los que creían y no creían en la pandemia, entre los que usaban y no usaban el tapaboca. Entonces eso realmente fracturó la tela social y emocional, y dentro de ese caldo de polarización se produjo entonces todas estas protestas sociales, los derechos de los negros, los exabruptos de la policía, bueno, cuánto, eh, eh, cuánta granada social había, se disparó
con la crisis y esto creó pues un ambiente sumamente tóxico en todos los sentidos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y también quiero decir que así como a ti y a mí nos ha unido la tecnología ha sido fuente de división en sociedades que ya tenían condiciones La preexistentes tecnología de fractura y comunicacional, sí, polarización. la tecnología comunicacional ha funcionado como una suerte de esteroide para el crecimiento de las teorías conspirativas y de los Totalmente, mensajes tóxicos, ¿no? así es. El otro aspecto que quería tratar contigo era la economía. Ujú. Aquí había una economía floreciente que venía producto de las iniciativas que tomó el presidente Obama a raíz de la crisis del 2008, una política que saneó bancos, que saneó la industria automotriz, que saneó muchas desviaciones que se habían producido por los exabruptos de las inversiones financieras y este señor pues se benefició de ese momentum económico que venía del doble periodo de Obama. Y siguió creciendo la economía mundial porque sencillamente los barcos de gran tamaño no cambian de dirección rápidamente, ¿no? Así es. Entonces era una economía que se venía creciendo. Pero de repente a mí me ha llamado mucho la atención que un país donde uno de los partidos ha apostado siempre a la disciplina fiscal, creó con esta presidencia de Trump un viraje notable hacia la reducción de los impuestos y el aumento del gasto público, del gasto militar y gasto en todo, ¿no? Y ahora han aparecido trillones de la nada, ¿no? Se ha generado la necesidad evidente de mantener la economía funcionando, se necesita capital para que, porque la ganancia mía es la comida tuya. Si yo no gano y no consumo, pues tú tampoco ganas y consumes. Entonces se produce una cadena que conduce a la pobreza. Pero qué rápidamente y qué efectivamente se ha producido esta materialización de inconcebibles recursos que no sabemos cómo se van a pagar porque son trillones de dólares cada vez que se le manda ayuda económica ayuda económica que ya se han comprado vacunas, se le han dado a las compañías billones de dólares, se le han dado a los negocios millones de dólares para que sigan funcionando, ¿no? Y a mí me llama la atención porque este era un país donde cada vez que se pedía un aumento de sueldo de 10 a 12 dólares, chillaba todo el mundo, ¿no? No, una disciplina fiscal. Cada vez que se pedía un aumento de ciertas mejores sociales, del food stamp, de la comida para los pobres, de los programas sociales, se armaba un escándalo, ¿no? Pero a la hora de darle dinero a los restaurantes, barcos, aviones, etcétera, pues este partido no ha tenido el menor menoscabo de firmar cuánta ley hay para Excepto, darle dinero excepto a ahora, todas estas excepto personas. ahora, Entonces, ha excepto sido ahora. evidente, grotescamente evidente, el sesgo de la distribución del Producto Territorial Bruto hacia el sector que menos lo necesita y la gente más pobre, pues fíjate, la de $2,000 ya la habían bajado a 600 y cuidado si se descuida le dan $150 Pero fíjate tú lo que tú estás diciendo. Me llama mucho la atención que fueron manirrota, pero yo considero que no fueron tan manirrotas en relación a el nivel de salario mínimo, la calidad de vida de las personas en general. Aquí hace mucho rato que la clase media está muy estancada en sus niveles de ingreso y ha venido creciendo la desigualdad social. Es la realidad. Esto no es un discurso de izquierda, señores. Es un discurso de la realidad económica de este país y eso produce unas distorsiones importantes. La ley impositiva del presidente Trump redujo el impuesto de más de 30% de los sectores, digamos, de mayor poder económico del país a 20% aproximadamente. Y es mentira que la clase media se benefició. O sea, había un sesgo, eso es ¿no? Y menos como tú dinero para dices, educación, para así, investigación, para sí, infraestructura. bueno, acuérdate que Reducir el presupuesto no es Betsy nada más que DeVos, para que es quedarse la, con el la secretaria de Educación, es una persona que no cree en la educación pública. ¿Ok? Entonces, la educación pública aquí siempre fue un instrumento fundamental, yo diría, de crear las bases para
lo que podríamos llamar los fundamentos para que se conformara una clase media vigorosa en los Estados Unidos y también que se unificara o por lo menos se generalizaran valores importantes para el conjunto de la nación. Ella no cree en eso y mucha gente que ha acompañado y que se han quedado hasta el final con el presidente Trump pertenecen a ese grupo. Mnuchin, por ejemplo. Mnuchin fue uno de los individuos que más se benefició de la crisis del 2008. Él compró muchas de las propiedades que la gente estaba perdiendo y él se convirtió en un hombre que posee hoy una gran riqueza producto precisamente de su inversión en el mundo inmobiliario. Y hoy es el secretario de Tesoro. También muchos hablan de Wilbur Ross, también otro individuo que tiene esas características particulares. Son personas que pertenecen casi a sectores plutocráticos del país. Entonces yo no sé si tienen sensibilidad. Por ejemplo, cuando el presidente inició la guerra económica con China, y ahora, bueno, ahora con la gente, el virus chino y todas esas cosas que utilizan hoy básicamente, que en mi opinión tiene otro contenido muy peligroso y que debemos evitar, más allá de que podamos poner todas las teorías. Yo no creo en conspiraciones, yo creo que el virus no fue creado en un laboratorio, yo no creo en ninguna de esa basura conspirativa, José. Pero en todo caso, la guerra con China generó ya teníamos el problema de la ley impositiva, digamos un poco para evaluar la realidad económica de los Estados Unidos, porque ya se sabía para el principio de este año ya empezaron a surgir problemas recesivos en la economía. O sea que no fue por la pandemia, lo que hizo fue un desplome que ya venía a la tendencia. Un acelerador. Pero eso te quiero decir porque cuando ya se produjo un hueco fiscal, producto de que, acuérdate que una sociedad como esta, se basa el gobierno en sus recursos en la recolección de impuestos. ¿Okay? Claro. Entonces, y eso le permite tener políticas no redistributivas, no distributivas, porque es de un sector para otro para generar precisamente, pasar de los sectores más adinerados a los sectores menos favorecidos a través de programas sociales. Pero quedó un hueco fiscal gigante y al mismo tiempo, cuando entramos en un conflicto con China, los sectores agrícolas aquí se vieron fuertemente afectados y le inyectamos un subsidio brutal precisamente porque estábamos afectando al sector agrícola estadounidense. Entonces ya venían distorsiones. Este señor creó, cuando a Obama lo criticaron, Obama bajó el déficit presupuestario. Este hombre lo aumentó. Y yo veía a los republicanos y yo decía, ¿dónde está la disciplina fiscal de la que hablaban? Hello, no sé qué, no entiendo. Y ahora me doy cuenta que solamente la aplican, por ejemplo, ahorita vuelven a hablar de disciplina fiscal, sí, cuando hay que hablar, cuando hay que darle ayuda a la población, ¿ok? Porque yo entiendo lo que pasó con la CARES Act. Fue un momento de crisis y ellos necesitaban, por primera vez en mucho tiempo, en una sociedad, en un sector político tan polarizado, se pusieron de acuerdo con la CARES Act, tú sabes, la ley que pasaron para dar esa asistencia que tú hablabas durante la pandemia, que fue lo que implicó que le dieran $1,200 a las personas, que por cierto, no fue gran cosa. Yo quiero que sepas que en Canadá, que es un país que supuestamente es mucho menos fuerte económicamente que nosotros, por 6 meses le dieron a cada persona $2,000 por 6 meses porque además, ¿qué es lo que plantea la sociedad en ese momento? Nosotros lo que necesitamos es que la gente pueda empezar a consumir y no se derrumbe. Es darle, bueno, aquí hay un tipo que se llama Mark Cuban, que habló en un momento del trickle up, en vez del trickle down, trickle up. Nosotros tenemos que empujar hacia arriba a la gente que está en este momento dolida y que son la base de la sociedad, donde está la gran cantidad de la masa trabajadora del país. Que mueve todo. Pero tú sabes una cosa, José, que hay un sector que yo diría que más que cualquier cosa, porque por ejemplo cuando yo oigo a Marco Rubio hoy hablando del gabinete de Biden como si fueran unos elitistas y que nosotros, yo digo, pero ¿qué les pasa a estos individuos? Ahora resulta que estar educado en una buena universidad y tener títulos y tener experiencia es malo. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaron? Ahora se han convertido en un partido populista nacionalista y ya entonces el partido de las élites es el partido demócrata. Y por favor, pero entonces cuando les toca responderle a esa clase media, porque supuestamente son un partido populista que le importa el pueblo, pues no quieren y entonces ahora resulta que tenemos que volver a la disciplina fiscal. Lo que yo siento, José,
es que hay una gran hipocresía política. Sí, Que el valor fundamental que parece estar guiando a algunos políticos, sobre todo del sector, que ya yo no sé si llamarlos conservadores, porque los conservadores no son eso. Los conservadores creen, por ejemplo, en la disciplina fiscal, por lo menos el concepto del conservadurismo desde el punto de vista económico, y estos señores ya no sé qué creen. Es pareciera todo gira en torno a la conveniencia política, a la próxima elección, a que no pierda el poder, la base no me abandone, o a que el líder no me salga un tuit negativo por parte es que ni siquiera la base del política. líder populista o del caudillo que me derrumbe mi base electoral. O sea, por favor, es realmente Yo lamentable. tampoco veo que la base política de Trump, de su populismo, se ha beneficiado de Trump. Se ha beneficiado el grupo de los que financian su campaña, pero la inmensa cantidad de gente desempleada, sin Pero el... es que muchas de estas personas que están desempleadas, ¿tú no viste el legislador de Luisiana de 41 años que ni siquiera que fue electo, no usaba máscara, iba a todos, tú sabes, era del movimiento antimáscara, ¿no? Yo Murió. lo digo con mucha tristeza, un hombre de 41 años que deja niños, que deja una esposa, que ni siquiera puede asumir su cargo. ¿Pero por qué? Porque él pertenece, y sí, porque también esos que están en contra de las máscaras, esos que juegan al populismo, esos que juegan al trumpismo, porque es como una nueva ideología, el nacionalismo populista que representa el presidente Trump, y con características además étnicamente de nacionalismo, populismo blanco, porque vamos a hablar claro, yo recuerdo que cuando Trump ganó, a mí me dijo una persona, ganó el nacionalismo blanco. Y yo no entendía bien la concepción y la magnitud de lo que eso significaba hasta que me di cuenta que se trataba de la forma más perversa de generar, porque aquí ya habían problemas con la llamada política de identidad que divide y fractura, pero era una forma de apelar al resentimiento blanco que se siente supuestamente reemplazado por la multiculturalidad, por los grupos diferentes de la sociedad, y que en consecuencia empoderarlos era para apuntalar a este nuevo movimiento político populista que encarna Trump, y de la cual muchos republicanos que fueron electos con la visión conservadora supuestamente, hoy se han plegado de una manera absolutamente vergonzosa. Y eso lo digo, José, ya hablando como ciudadana y como analista también político, de ver cómo se ha deformado y cómo se ha perdido la concepción doctrinaria del Partido Republicano, al punto que en la última convención, José, sin ir más lejos, no presentaron ni siquiera una plataforma. La plataforma era Trump. Tuvieron 4 años para cambiar a Obamacare y plantear una opción de un Así programa de es, salud, nunca lo hicieron. así es. No fueron capaces de desarrollar un plan de salud para Exacto. sustituirlo. Por eso cuando tú me Acabar como preguntas, Obamacare y dejar eso así. así cuando tú me preguntas la economía, mira, la verdad, el gran logro económico venía de lo que tú llamas los grandes pilares de la economía que venían avanzando desde el proceso de recuperación, porque cuando el presidente Obama se va, el desempleo está en 4.7%, con Trump baja en 3.8%. Tampoco es que es una cosa, y yo recuerdo que casi que a los días de haber ganado Trump, y salió el informe del empleo, y ya todo el mundo, los que habían votado por Trump, decían, viste, que Trump ganó inmediatamente, la economía se recuperó. Yo digo, ¿pero de qué hablan? O sea, el tipo no tiene, si ni siquiera tiene días, pero era necesario, yo diría, caer en vivir en una suerte de realidad alternativa que también nos lleva a negar la realidad de que Trump perdió la elección. Entonces, la realidad alternativa también económica, porque ¿quiénes estaban bien económicamente realmente? Los sectores que ya estaban bien y que estaban favoreciéndose, por además con los bajos impuestos. Acuérdate que esta es una Pero el economía. resto de la sociedad, yo conozco mucha gente, mira, estudiantes míos, tú sabes que yo enseño en Miami-Dade College y tengo muchos estudiantes que pertenecen a los sectores de clase media y clase media baja, porque son estudiantes que tienen que tener 2 trabajos, por ejemplo, para vivir y ayudar a sus familias, y que hoy por hoy están enganchados con una deuda
estudiantil como están muchos estudiantes en los Estados Unidos, y ahorita que se está planteando la posibilidad de que por lo menos cierta parte de la deuda se le condone, entonces arman un escándalo insólito, porque no, eso no puede ser, pero tienes atrapado una sociedad que está literalmente buscando la América de oportunidades, el Estados Unidos de oportunidad, y quieres negarle la posibilidad de que tengan un arranque más, igual que ahorita con el estímulo, un arranque que les permita por lo menos pararse sus dos pies para poder tener la oportunidad económica necesaria, la fortaleza necesaria, la tranquilidad necesaria para ser ciudadanos económicos productivos. O sea, lo que te quiero decir es lo que mantiene todas las ruedas circulando. Exactamente. O sea, mientras el consumidor no consuma porque no tiene dinero, poder adquisitivo, eso rompe la cadena de crecimiento. Pero José, fíjate tú una cosa, aquí la economía no es de las grandes corporaciones, la economía es de los pequeños y medianos empresarios, es la realidad. Aquí hay mucha gente emprendedora, maravillosamente emprendedora, y eso es Por lo que hay cierto, que la mayoría de los inmigrantes tienen una mayor capacidad empresarial que los nativos. Así es, bueno, por eso el trabajo inmigrante ha sido tan fundamental y por eso choca todo este discurso anti-inmigración tan terrible que ha estigmatizado bueno, a nacionalidades completas o que ha puesto prácticamente a personas en situaciones en las cuales, bueno, no solamente no están protegidas, sino que muchos de los que llegan aquí buscando refugio político se les niega, se les habla de que van a ser carga económica, la carga pública, y terminan muchos de ellos, como ha pasado, por ejemplo, con los venezolanos, que ya a mí me da mucha tristeza ver la esperanza que muchos venezolanos le puso a esta administración, cuando aquí esta administración deportó venezolanos. Durante en el mes de marzo ya se sabe y salió publicado y denunciado, y que nunca se aprobó un TPS para ayudar a los venezolanos. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque había un discurso anti-inmigración y era contradictorio creer que vamos a ayudar a liberar a Venezuela y al mismo tiempo ya vamos a proteger. ¿Por qué? Los sesgos tradicionales de la naturaleza de los venezolanos. Fíjate tú que toda la gente que se ha hecho ciudadana en los Estados Unidos agradece al país, a sus instituciones, Así a sus es. leyes. Bueno, aquí esta gente que se hizo ciudadano durante este periodo decía, es que a mí Trump me dio la ciudadanía. Y yo le decía, no, Trump no te dio la ciudadanía, te la dieron los Estados Unidos. Trump no entró, pero la gente necesita esa sensación de creer que el hombre omnipotente fue el que me dio la ciudadanía. Él sabía Bueno, que yo la apliqué. ¿sabes una cosa? Yo creo que lo más tercermundista y bananero, Nunca había visto eso. pero es que, bueno, no sé si llamarlo de esa manera, tercermundista o bananero, porque tal vez es peyorativo hablarlo en esos términos, pero lo más cercano a un caudillo del tercer mundo o a un caudillo latinoamericano, que además, acuérdate que una de las grandes fallas que ha tenido América Latina históricamente, y eso lo digo con la propiedad de mi estudio, de mi experiencia y de mi propia experiencia con la situación de países que creíamos que eran democráticos y sin embargo se hundieron en el populismo y por el populismo y terminaron sucumbiendo a un líder providencial. Eso es la pobreza de ciudadanía, es la peor forma de pobreza que tenemos nosotros. Entonces, esas personas llegan aquí y lamentablemente a que ha habido un empobrecimiento de la ciudadanía en Estados Unidos. ¿Tú sabes a qué me refiero? Los valores democráticos que han hecho fuerte a la nación, inclusive la ética laboral, eso se ha venido debilitando porque hay una lógica perversa de poder que parte de la visión populista del poder, una visión populista autoritaria del poder, que denigra del concepto de la ciudadanía democrática y que de hecho quiere tener ciudadanos no informados, sino lo menos informados posible o muy desinformados, sumamente distraídos. de manera de que no tomen decisiones informadas. Por eso mucha gente cree toda esta mitología guiada, deliberada del fraude, de las conspiraciones, bueno, te creen cualquier cantidad de locuras que diga una persona a través de un tuit que se llama el presidente de los Estados Unidos. O sea, que por cierto, no es su cuenta personal, nunca fue la cuenta de la presidencia de Estados Unidos, que pronto va a ser una cuenta privada, pero ese individuo en su cuenta tuvo el poder de decir cualquier cantidad de cosas y la gente simplemente la creía porque lo dijo el presidente.
Y lo veías aquí y lo veías en otras latitudes de personas que ciegamente creían, como estos venezolanos que tú lamentablemente creen que el que les dio la ciudadanía fue el presidente Trump. Aquí este es un país de leyes y de instituciones que se han venido debilitando, que han venido siendo, ha habido un atentado contra la estabilidad y la gobernabilidad democrática real, que hemos sufrido realmente un momento muy difícil para la democracia de Estados Unidos, que por primera vez yo creo que una de las pruebas más duras, si no la más dura que históricamente ha tenido la nación, se ha producido durante esta presidencia y sobre todo durante este año. Y en este proceso electoral específicamente ha sido realmente asombroso lo que ha pasado y se ha puesto a prueba las instituciones. Pero ¿ha prevalecido la ciudadanía? En muchos sentidos sí, pero nosotros ya hemos hablado, José, que hay mucha gente que ha decidido seguir la ruta del líder y meterse por ese hoyo, ¿cómo se llama en inglés? Rabbit hole, el hueco del conejo. El hueco del conejo, como en Alicia en el País de las Maravillas. Metámonos en el hueco del conejo, ¿ok? Y hay mucha gente que ha decidido meterse en el hoyo del conejo. Mira, Vilmi, para finalizar en lo personal, tú eres sobreviviente del COVID. Sí. Ahora, a título personal, ¿qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Porque todos nos hemos enfermado, algunos hemos estado también al borde de la muerte por otras causas, pero nunca por un proceso que está afectando a millones de personas. Una enfermedad donde tú puedes contagiar a familiares cercanos, porque tú te puedes caer y estar grave en un hospital, pero tu familia. Entonces, en lo personal, ¿qué cosas buenas te trajo el haber experimentado esto en lo personal? ¿Y qué descubriste de ti y de tu familia producto de esta crisis? Bueno, la experiencia en general es dura porque nos sentimos muy vulnerables, José, porque no importa si la gente cree que es que esto le da a las personas que tienen condiciones preexistentes. Entonces tú te mueres porque tú tenías ciertas propensiones a bronquiales o porque tú eras diabético o porque tú eras... No, no, no. Aquí hay gente completamente sana. Tengo un amigo que subió el Everest en mediados del 2019 y en 3 semanas, en junio de este año, se lo llevó el COVID. El parlamentario del que hablaste en 10 días se murió. En 10 días se murió. Un hombre murió. de 41 años en excelentes condiciones físicas y pasó de ser positivo el test en 10 días, no sobrevivió, con la mejor atención médica que le podían dar a un parlamentario, ¿no? Así es. Y acuerda, yo diría que una de las cosas que tenemos que ser es humildes. Yo no sé si todos lo aprenden la lección. Boris Johnson la aprendió, nuestro presidente no lo aprendió. Boris Johnson es otro antes y después Antes y después del virus, exactamente. Ademanes, su conducta, todo cambió. Sí, yo creo, en el caso mío, si me preguntas qué me cambió la perspectiva de la vida. Me di cuenta no solamente que la vida es muy frágil, sino que necesitas más que nunca el apoyo de la familia. Yo tuve no solamente la ayuda médica que me corresponde, tuve un familiar que es infectólogo, que fue el que cuando yo tuve 2 semanas con toda la sintomatología, empezaba la tercera semana de recuperación y empiezo a tener como una acumulación de flema, empiezo con problemas respiratorios, empiezo con una tos incontenible que creí que ya había superado, empiezo con un problema, un cuadro, digamos, se me venía complicando, y cuando hablo con esta persona, que es el médico infectólogo, que es miembro de mi familia, él me dice: vamos a tratarte con esteroides. Y tú le vas a decir a tu médico que tú tienes esto porque necesitas tratarte con esteroides. Y los esteroides son importantes porque nosotros sabemos, si no vas a terminar en una neumonía. Y si terminas en neumonía, sabemos cuándo entras, pero no cómo sales del hospital. Tú sabes lo que eso significa, José, sí, médicamente hablando. Porque una de las cosas que pasa con el COVID y las personas hospitalizadas es que
el sistema inmunológico en realidad es como, bueno, tú eres médico, yo no lo puedo definir sino lo que uno siente que pasa. Es como que todo el cuerpo se te activa y te pone en alerta roja con esta enfermedad. ¿Ok? Pero si tú llegas además a un sitio donde te aíslan de tus afectos y donde no puedes ver a nadie, ¿ok? Eso parece que actúa como un elemento donde lo psicológico, la parte anímica, como que afecta de una manera muy grande y la gente hospitalizada tiene el más riesgo de morir que otras personas. Sin duda. ¿Okay? Y entonces yo creo que él me salvó la vida a mí. Este familiar es mi cuñado y yo le doy las gracias porque él me salvó la vida a mí. O sea, una persona... Se trató domiciliariamente. Domiciliariamente y claro, con llamada telefónica que me la atendía. Yo me siento afortunada porque en ese mismo proceso otro amigo nuestro que tú conoces se enferma, lo sacan del hospital y lo vuelven a meter en el hospital y él se muere. Yo tuve una crisis muy dura de dolor porque es alguien que yo estimaba mucho, una persona inspiradora, un líder comunitario, un venezolano excepcional. Entonces, como vemos muy de cerca, digamos, la posibilidad de que podemos morir, yo creo que nos hace mejores personas, más humildes, valoras más la familia. O sea, quiero que sepas que la relación con mis hijos siempre ha sido muy buena, pero está insuperablemente buena en este momento porque yo me sentí protegida y cuidada por ellos también, a pesar de que te voy a decir, no a pesar, no fue en realidad culpa de él, a mí me contamina con el virus mi hijo chiquito, el menor, que es que él salía a trabajar. Y entonces él no sabía y él era asintomático, porque esa es la otra, José, por eso es que hay que ser responsable, porque cualquier persona que parezca que no están, resulta que son positivos y no lo saben y te infectan. Por eso es que el concepto del virus no es que el doctor Fauci quería engañar a nadie, nadie sabía, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud sabía que este virus, había gente asintomática que iba a contaminar a otras personas. Por eso es que la distancia social, las máscaras, todos estos elementos que nos dicen son importantes. Entonces yo aprendí a escuchar a la ciencia, José. Aprendí que hay que escuchar a la ciencia. No hay que ser soberbio como lo fue nuestro presidente y como lo fueron muchos líderes que hoy lamentablemente algunos, como este legislador de Luisiana, han fallecido. Hay personas que se han enfermado porque siempre han desafiado y sobre todo no creen en la ciencia. No podemos vivir en el mundo de la anticiencia creyendo que hay una conspiración. Creo que hay que ponerse la vacuna. Claro que hay que ponerse. ¿Qué cuento de chino es ese? O chino, o japonés, o ruso, lo que tú quieras ponerle. No quiero hablar de los chinos porque ahora todo el mundo está sensibilizado. Pero ¿qué cuento es ese de que si nos inyectamos, nos vacunamos, nos van a meter un microchip? Es que hasta en eso estamos cayendo, José. Sí. Entonces yo quiero ser muy responsable. Hay que ponerse la vacuna y hay que guardar toda la distancia social, aún si nos hemos infectado, José. Porque aunque ya si hemos superado la enfermedad, mejor dicho, porque si la hemos superado, todos somos vulnerables, no sabemos, hay casos ya reportados de personas que han vuelto a enfermarse de COVID. O sea, es decir, que la realidad es que este es un virus que todavía lo estamos conociendo. Yo me considero... Está cambiando. Tenemos una nueva cepa que es mucho más infecciosa. Es mucho más infecciosa. Ya en California apareció y creo que en otra parte de Estados Unidos. Y por otra parte, hay el long hauler. Yo me considero que todavía tengo síntomas en el sentido que me quedaron consecuencias. Long hauler somos las personas que nos quedan síntomas después. A mí me han quedado dolores en las articulaciones y no tienen que ver con mis años de juventud acumulada, sino que me empezaron después del COVID. Problemas de sueño, tengo problemas para dormir, problemas en los dedos y en las manos de los pies, como una especie de escozor con dolor en los dedos de los pies y de las manos. Y me ha pasado también caída del pelo. Ya estoy mejor, pero al principio era impresionante. Yo dije, voy a terminar sin pelo, porque era la cantidad de pelo, José, que se me caía. Yo dije,
¿Qué es esto? Me contacté con algunas personas, incluyendo, por cierto, del estado de Luisiana, y que yo me encontré con internet con algunos artículos porque uno se vuelve muy investigativo, gracias a Dios que somos personas que creemos en la ciencia, y contacté sectores en Nueva York, gente que están haciendo estudios, y aquí en Florida no he visto esa disposición, porque tú sabes que lamentablemente nuestro gobernador ha sido uno de los grandes negadores del virus, y también creo que no, Todavía hoy. y no han sido, para mí no están diciendo la verdad. De hecho han perseguido a personas que las hicieron, las sacaron y las han perseguido por Sí. publicar las cifras Cosas reales. que uno pensaba que no pasaban en este país, pero pasan. Pero sí, claro que pasan. Y entonces yo a través de ello me he orientado a también a ciertas medidas que tenemos que tomar. Y yo me imagino que en algún momento el sector salud va a tener que lidiar con las consecuencias de personas que hemos sufrido el COVID y que necesitamos algún tipo de tratamiento inmunológico que no sabemos cuál es. A lo mejor la vacuna ayuda, a lo mejor la vacuna ayuda porque yo creo que son como que el cuerpo te queda tan reactivado el sistema, que dicen que estas situaciones de las manos y de los pies es porque el sistema inmunológico se sobresaturó y genera estas condiciones que el cuerpo queda como descompensado. No sé cómo Hiperactivo el explicarte. sistema Sí, inmunológico. tú que eres médico sabes, porque te estoy hablando ya como lo sentí yo desde el punto de vista de mi cuestión particular, pero tú como médico seguramente has escuchado todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Y sobre todo yo creo, de todas maneras, yo le doy todos los días, más que nunca, estoy viviendo en modo agradecido porque yo tengo vida, gracias a Dios. Tengo familia, tengo gente que me apoyó y tengo trabajo, porque también mi universidad aceptó que yo no podía volver a enseñar, porque me tocaba volver a enseñar en lo que llaman telepresencia con máscara, y a mí me quedó una cierta deficiencia respiratoria y no puedo, por lo menos durante una hora completa, hablar con una máscara puesta para enseñar a mis estudiantes que están online versus los que están en la clase, pues tú sabes que las clases no pueden tener más de 14 personas máximo. Esto es en el college donde yo enseño, Miami-Dade College, y a mí me permitieron a través de, por supuesto, por una, digamos, orden médica, que yo mantuviera mis clases remotas. Yo doy gracias a Dios por eso, que tengo trabajo, que me permitieron hacer lo que me gusta hacer, pero cuidando mi salud y también evitando exponerme, porque obviamente uno queda con ciertas vulnerabilidades, ¿no? Pero bueno, yo, como te dije, le doy sobre todo gracias a Dios todos los días. Estoy viva. Les doy gracias a Dios todos los días que tuve familia. Le doy gracias a Dios todos los días que tengo trabajo. Le doy gracias a Dios todos los días que mis hijos tienen trabajo en esta crisis, que lograron, que mi hijo pequeño no tuvo grandes consecuencias. Mi hijo mayor, gracias a Dios, no se ha enfermado. Ha sido muy, yo creo que él aprendió también de la experiencia de mamá, entonces muy disciplinado para evitar contaminarse. De hecho, nosotros estuvimos distanciados durante la enfermedad lo suficiente para que él y su prometida no tuvieran ningún riesgo de salud. De manera que yo creo que aprendimos sobre todo a querernos en la distancia, Sí. con mi familia y con mis amigos. Bueno, Vilma, muchísimas gracias entonces por esta hora de conversación que me has brindado con todas tus visiones en estos 4 dimensiones: política, económica, de salud y la parte personal, que sin duda alguna pues le permitirá a muchas personas conocer un poco la experiencia de alguien que vivió el tema en toda su magnitud. Yo Porque quería decir una última cosa, José. Este ha sido el año más extraño de nuestras vidas, pero hemos aprendido mucho. Yo sentí que mi año normal se terminó en marzo, el 15 de marzo, diría yo le pongo una fecha, e empezó otro periodo. Yo nunca creí que yo iba a pasar tanto tiempo en mi casa, ¿ok? Tanto tiempo encerrada, que iba a aprender a comprar online, que iba a aprender a contactarme con gente como tú, a quien quiero muchísimo, tú lo sabes, José,
y que íbamos a interactuar de esta manera con muchísimas personas, que iba a enseñar online, que iba a invitar a mi sobrino que vive en Praga a que le enseñara, el geólogo, doctor en geología, a que diera una charla a mis estudiantes en un curso, que iba a invitar amigos que tengo en Nueva York para que hablaran, por ejemplo, de la CARES Act a mis estudiantes de ciencias políticas en el Miami-Dade College. Celebrar cumpleaños, eventos A familiares. celebrar cumpleaños, a hacer brindis a través de este Zoom. Hora feliz. Y a empezar a decir, estamos a un Zoom de distancia. Y a decirle a las personas, tienes que tener etiqueta, porque resulta que estamos en una nueva forma de socialización a través de estos instrumentos tecnológicos, de manera que aprendimos a vivir de otra manera. Yo no sé si el mundo vuelva del todo a la normalidad que conocíamos. Bueno, la normalidad va a volver, pero no a la normalidad que conocimos. Exacto, va a ser una nueva normalidad. Que ya se instalaron. Manera, Esta es una de ellas. Yo veo la atención a congresos, el aprendizaje a distancia, la telemedicina, la manera en que uno ejecuta situaciones. Tú lo ves en las empresas que están manejando esta tecnología, la demanda ha sido enorme. Así es que mi hijo me explicaba esto recientemente, que él ha aprendido a trabajar mucho online y todas las comunicaciones y todo lo realizan ahora a través de estos sistemas, inclusive como lo estamos haciendo tú y yo. Y hay una etiqueta, de manera que una de las cosas que hay que enseñarle a la gente es que aprendamos a interactuar dentro de este mundo y que lo hagamos con el respeto como si estuviéramos haciéndolo cara a cara, y que es importante aprender a comportarse dentro de estas redes de una manera, digamos, apropiada, pero también productiva, y que podemos ser productivos a través de las redes, a través de estas maneras de información y lograr las cosas que necesitamos, porque definitivamente, como tú decías, la normalidad que conocíamos no va a volver, va a ser diferente. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos despidiendo el año. Que tengas un feliz fin de año esta noche. Gracias. Y bueno, feliz año nuevo y que todo lo bueno, la prosperidad, la salud y la felicidad reine los años venideros. Y seguiremos tú y yo hablando de esto y de muchas otras cosas. Seguramente tendremos un encuentro a principio de año para saber qué ha pasado con él. Te voy a contactar un día antes de la juramentación de Biden. ¿Cómo no? Hablaremos, ¿cómo no? Bueno, un abrazo. Muchas gracias por todo. Feliz año para ti y para toda tu familia. Gracias, José.